Buenas, mi nombre es Diana Balsa y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre lo que son las partes de los conflictos sociales. Para adentrarnos en este tema, primero tenemos que entender que un conflicto social se refiere a todo aquel tema de disputas, tensiones o desacuerdos surgidos entre grupos de individuos, comunidades o instituciones dentro de una sociedad. Cuando hablamos de las partes principales del conflicto social, entendemos que existen cuatro. La primera siendo los actores o las partes implicadas, la segunda siendo los intereses o los objetivos del conflicto, la tercera son las emociones y la cuarta son las dinámicas o proceso que sigue el conflicto social. Ahora bien, cuando hablamos de los actores, nos referimos a las partes implicadas en el conflicto. Pueden ser grupos sociales, que son conjuntos de personas que comparten intereses y objetivos comunes. Pueden ser movimientos sociales, que se basan en agrupaciones de personas que se movilizan para lograr un cambio social. Podemos hablar de comunidades, que son grupos de personas que viven o conviven en un mismo lugar y comparten una cultura e identidad común. O también podemos hablar de las instituciones, que se trata de organizaciones que tienen un rol fundamental dentro de una sociedad, ya sea como el Estado, las empresas o los medios de comunicación. Por su parte, cuando hablamos de intereses, esto se refiere al objetivo del conflicto, es decir, podemos estar hablando sobre un recurso, ya sea tierra, agua o dinero. Podemos hablar de derechos como la libertad de expresión o el derecho a la vida digna, los valores que son la justicia o igualdad y puede haber un conflicto por poder, es decir, que las partes pueden estar en conflicto por un poder económico o político. Cuando nos referimos a las emociones, son las que están implicadas dentro del contexto del desarrollo del conflicto. Estas pueden ser miedo, rabia, frustración o esperanza. Y al hablar de la dinámica, es el proceso que sigue el conflicto social. En esta parte podemos hablar de lo que sería la comunicación, que es la forma en que las partes se comunican entre sí, y esta puede influir en el desarrollo del conflicto. Una mala comunicación puede desarrollarse en efectos negativos en cuanto a el desarrollo de lo que estamos hablando, del conflicto social. También se puede dar una dinámica de negociación en las cuales las partes implicadas intentan negociar para llegar a un punto medio o un acuerdo, dependiendo de cuál sea el objetivo del conflicto al momento. También se puede dar una dinámica negativa, que sería la violencia, la cual puede ser utilizada para obtener sus objetivos. Esta se da más que todo en peleas de poder o represión. Y también podemos hablar de una dinámica de resolución en la cual el conflicto se resuelve de manera pacífica, no violenta. Para ejemplificar un poco las partes del conflicto social, podemos relacionar este tema con la situación actual del país o con la situación que ha atravesado Venezuela a lo largo de los años. Por ejemplo, se ha dado que el común venezolano ha tenido un conflicto social por necesidad de cambios políticos, ya sea de gobernación o de políticas utilizadas por el Estado. Se ha dado por crisis económica, por defensa de derechos humanos y la libertad de expresión. Se ha dado por deficiencia de servicios públicos y deficiencia del sistema de salud y educación. A grosso modo, podríamos entender que los actores o las partes implicadas han sido los entes gubernamentales y el común denominador de la población de Venezuela. Para finalizar este tema, es importante tener en cuenta que no todos los conflictos sociales tienen las mismas partes o características. La complejidad de un conflicto social va a depender netamente de la naturaleza del mismo y de las partes involucradas en el contexto en el que se desarrolla. Es decir, el conflicto social que se puede dar, por ejemplo, en la ciudad de Caracas, no va a ser el mismo conflicto social que se pudiera dar en otro estado del país. Es decir, al comprender las partes de un conflicto social y su contexto, podemos estar mejor preparados para analizarlo y buscar soluciones.